Lugares con rostro, habitados de memorias. Deseos, signos, palabras, secretos, rincones, recuerdos. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presenta Nuestras ciudades, moradas de hombres. Algunas, antes de fundarse sobre la tierra, tuvieron que ser soñadas por alguien. Muy buenos días. Esto es Radio INA. Soy Salvador Rueda y les doy la más cordial bienvenida. La Secretaría de Educación Pública y Conaculta, a través del Instituto Nacional de Antropología e Historia, los invitan a acompañarnos en esta emisión de la serie Nuestras ciudades, moradas de hombres. El tema que hoy nos ocupa es cronistas de la Ciudad de México, aunque vamos a hablar también de cronistas de otras ciudades. Nos acompaña la cronista Ángeles González Gamio, que es realmente un lujo platicar con ella. Es una joya en su explicación, en su narrativa y además como persona. Muchas Bienvenida, gracias. Ángeles. Ay, muchas gracias. Pues para mí es un absoluto placer y honor estar aquí en esa institución a la que le tengo un enorme cariño. Ahorita estaba recordando con Gabriela Marente, nuestra directora, que aquí me hizo una de mis primeras entrevistas hace como 25 años, imagínate. Bueno, la memoria que tiene el INA guardada en sus grabaciones es inmensa. Y ahora la vamos a enriquecer y vamos a hablar precisamente de la memoria. Cuando comienzo los programas hago normalmente una cita que tiene que ver con ciudades. Hoy traigo esta también de Octavio Paz y dice: hablo de la ciudad construida por los muertos, habitada por sus tercos fantasmas, regida por su despótica memoria, la ciudad con la que hablo cuando no hablo con nadie y que ahora me dicta estas palabras insomnes. Traje esta cita porque creo que eso es lo que mueve a los cronistas desde cuando menos finales del siglo XVI para acá. Aunque tú me estás diciendo que es posible hablar incluso de cronistas prehispánicos. Yo el más antiguo que conozco es Cervantes de Salazar, y este de finales del XVI al que estoy refiriéndome es básicamente a Chimalpain, un sonámbulo que estaba ahí metido en San Antonio Abad, registrando lo que se decía de la historia, registrando los papeles de los viejos, pero registrando también lo que veía. Y creo que eso es lo que le da un poco perfil a la crónica. ¿Qué es la crónica, Ángeles? Mira, yo pienso que la crónica es un género riquísimo porque abarca muchos géneros, ¿no? Yo creo que en la crónica hay historia oral, testimonio, historia escrita, testimonio oral. Hay algo también, hay crónicas muy poéticas. Este pequeño poema que acabas de este epígrafe de Paz, Paz tiene, por ejemplo, creo que su famoso poema sobre San Ildefonso, Nocturno de San Ildefonso, es una crónica del barrio y de San Ildefonso, ¿no? Del barrio universitario. De modo que hay poema, hay ensayo, por supuesto. Y creo que, además de tener todos estos géneros literarios, creo que lo que caracteriza, y por supuesto la historia, mucho de la crónica, es que permite que la visión subjetiva, personal del cronista. En una crónica es perfectamente válido, ¿no? Y se capta entonces la emoción o el desagrado, todas las emociones del ser humano pueden estar contempladas en la crónica y no le quita validez. Cosa que el historiador, como tú bien sabes, pues tiene que limitar, ¿no? Que yo creo que de todos en la historia también se ve la emoción, porque siempre ve uno la simpatía o antipatía generalmente del historiador sobre algún personaje histórico. Y yo creo que es inevitable que no te cases con el personaje de una u otra manera, ¿no? Pero en fin, pero en la crónica es perfectamente válido. Y bueno, por ejemplo, yo leyendo y platicándolo con León Portilla, ¿no? Viendo todas estas traducciones maravillosas que él ha hecho, o interpretaciones de todo lo que fue la crónica y la historia y la poesía náhuatl, fundamentalmente, que es en lo que se ha especializado, como la que conocemos como la famosa visión de los vencidos, ¿no? Esas crónicas, o un poema que es maravilloso, La ofrenda perpetua. Bueno, la crónica Mexicayotl, porque lleva ese nombre, la crónica Mexicayotl, pues son descripciones, ¿no? Por líneas maravillosas de la Ciudad de México,
¿no? En que con términos de lo más poéticos, ¿no? De esos aguas de esmeralda y, bueno, la flor y canto, ¿no? Para referirse a la poesía, la importancia que le daban a los cantos, sus casas de hablan de sus casas de libros, tenían importantísimas bibliotecas. Y a la danza, yo recuerdo por ahí Sí, algún verso con una traducción de Don Miguel, en donde decía que la ciudad se fundaba porque ya se había danzado. Sí. Hay un ritual que tiene que ver con esto. Sí, ¿cómo no? Sin embargo, y nos metemos un poco al significado del término, evidentemente crónica nos lleva a pensar en tiempos y nos lleva a pensar en una descripción de tiempos, que eso es un poco lo que haría la diferencia entre un historiador, el relato de un historiador formalmente armado como historiografía, y una crónica que puede hacerla también un historiador. Hay montones de historiadores, empezando por don Artemio de Valle Arizpe o el mismo Don Miguel, que son historiadores y además son cronistas, pero ensayan dos géneros distintos. ¿Estoy bien o estoy mal? Estás bien, sí. Y en este sentido, la crónica nos lleva a hacer un recorrido por el tiempo. Y las descripciones de las que estabas hablando ahorita, de la Ciudad de México elemental, digamos, la primera Ciudad de México, la prehispánica, están siendo recogidos muchos años después, efectivamente, a través de historia oral o de relatos. No. Esas crónicas que estoy diciendo son traducciones que hace Miguel Portilla de los códices originales. Eran los textos que ellos usaban, que los ha traducido de los códices. No son posteriores. Describen en la ciudad que están viviendo en ese momento. Bueno, la poesía de Nezahualcóyotl habla de lo que él está viviendo en ese momento y de su visión, su poesía maravillosa y toda esta cosmovisión que él presenta en su poesía. Entonces lo que pasa es que nosotros las conocemos mucho tiempo después porque pues las trabajan Garibay, las trabaja John Portilla, ¿no? Vienen en los textos de Albaiztlizochitl, por eso decía yo que las habían sacado después, okay. Porque todos están ya en caracteres latinos, muchos de ellos de sus informantes indígenas que no escribían, que eran los ancestros de estos que los toman y hacen una recopilación. Básicamente son cronistas en ese sentido. Sí. Pero si hablamos, por ejemplo, de Cervantes de Salazar, que también hace una crónica, un poema que es una crónica de la ciudad, yo consideraba que ese era, digamos, el primer es que sí fue el primer cronista oficial, nombrado oficialmente, con un nombramiento. Que yo creo que aquí hay que distinguirlo, vamos a hablar de eso, los cronistas oficiales y los verdaderos, yo le llamo los auténticos cronistas, que poco tienen que ver con títulos o papeles o nombramientos. Pero sí, efectivamente, a Cervantes Salazar, como sabemos, viene de España, él es un sacerdote muy docto, viene a trabajar en la recién inaugurada universidad. Y entonces lo nombra cronista oficial y se le encarga una crónica de la ciudad, que básicamente creo que no es para nada su trabajo más importante, es un poco, pues dicen los historiadores más expertos, que es un poco que recoge, es un poco refritos de otros autores que ya han escrito sobre la ciudad. Creo que su aportación más valiosa son famosos diálogos. Esos diálogos que yo los considero importantísimos porque en que son tres personajes, él inventa tres personajes, un fuereño que viene a visitar la Ciudad de México y dos habitantes de la ciudad. Y estos habitantes de la ciudad le hacen un recorrido por esa ciudad de mediados del siglo XVI, estamos hablando de 1554, mediados del siglo XVI, van describiendo cómo era esa ciudad de esa época. Y es fascinante porque esa ciudad prácticamente se acabó por las inundaciones. Claro. Entonces, no acuérdate que como en esta barbaridad que hicieron los españoles, que se pusieron a cegar las acequias para tener calles para sus caballos, rompieron todo el equilibrio ecológico maravilloso que habían logrado los mexicas en Tenochtitlan, destruyeron el famoso albarradón de Nezahualcóyotl, el dique ese, y entonces tuvo inundaciones terribles hasta la de 1629, que como sabemos mantuvo anegada la ciudad 5 años, pensaron cambiarla de lugar, tú recordarás. Sí, como... Entonces... pero entonces lo que es fascinante de esos diálogos es que nos permite exactamente conocer cómo era la ciudad, cómo eran las construcciones. Es muy simpático porque nos explican por qué las casas eran un poco como fortalezas, que las hemos visto en algunos planitos que mandaban en España, ¿no? Y dicen, es que le explican al fuereño, a Suazo, mira Suazo, lo que pasa es que como la ciudad estaba rodeada de agua,
y no se podía amurallar como hacemos en Europa, ¿no? Entonces, por eso hemos tenido que hacer estas casas, porque en caso de que hubiese un levantamiento de estos indígenas que pueden ser bastante bravos, no habían olvidado la famosa derrota que conocemos como de la Noche Triste, y vista desde la otra óptica, pues es la Noche Victoriosa, ¿verdad? Sí, bueno. Según la óptica. De manera que, entonces, esos diálogos, yo creo que eso es la gran aportación de este, como dices tú, muy ciertamente, primer cronista oficial de la Ciudad de México, de mediados del siglo XVI. Pero paralelamente había muchísimos otros que estaban escribiendo sus crónicas, ¿no? Aunque no tuvieran andamiento oficial. Y eso sigue sucediendo hasta la fecha. Sí. Es lo que es fascinante. Sí, eran memoriosos. Estoy pensando en Chimalpain. Claro. En esta recopilación de hechos en la Ciudad de México, mientras él está haciendo digamos, la historia de Chalco y las genealogías, está registrando lo que está pasando en la Ciudad de México. Recuerdo, por ejemplo, la llegada del primer grupo de japoneses que llegan por Acapulco para ir a España en la primera misión diplomática de Japón, y hace una descripción deliciosa diciendo que eran espantables los rostros de estos hombres. O más cercano a nosotros, este rumor que se corrió de que había abajo de los árboles de los ahuehuetes de Chapultepec, y otra vez nos remiten a esa ahuehuete, que estaba el tesoro de Moctezuma. Entonces llegó la gente a rascar y tuvo que intervenir la ciudad para evitar que siguieran echando a perder los árboles. Sí, exacto. Bueno, te voy a decir una cosa, para mí el gran cronista por lo de la conquista es sin duda Bernal. Ah, bueno, sí. Bernal es un deleite de leerlo, porque aparte cuenta todo lo para mí esa es exacto, como que la muestra perfecta de una crónica, porque él va contando supuestamente los hechos históricos, documentando, da fechas, da todo, pero también simplemente sus comentarios, y nos dice, ¿no?, que, por ejemplo, que Tecuichpo, que después se va a llamar Isabel de Moctezuma, que era muy bonitica porque parece un poco mujer española, o sea, su concepto de belleza, encuentra sus chismillos ahí intercalados. Sí, cómo no. Está completamente su emoción ahí, ¿no? Es para mí la gran crónica. Mismo las cartas de relación de Cortés se me hacen a mí unas crónicas magníficas, ¿no? Que va describiendo esa descripción del mercado de Tlatelolco. Sí, efectivamente, eso es una crónica, esa lo que hace Cortés, ¿no? Y además muy bien escritas. Muy bien escritas, así es. Sí, por eso se ha hecho la obra, bueno, ese es otro tema, la discusión de que si no fue Bernal el autor de la obra, sino que fue Cortés, y que vamos a acabar, pero creo que es una barbaridad eso. Bueno, sí, ahí hay algunos anacronismos que impiden pensar que haya sido Cortés, pero bueno, efectivamente ese es un tema que lo tomaremos en otra ocasión. Digamos, para el México del siglo XIX, ¿quiénes manejarías tú como los cronistas que debemos leer todos los habitantes, cuando menos, de la Ciudad de México? Tan rico el siglo XIX, que de veras, bueno, a mí uno de mis favoritos, te voy a decir quiénes son don Rivera Cambas, don Antonio Rivera Cambas, se me hace maravillosa su crónica. García Cubas, el gran geógrafo, que fíjate que es interesantísimo, porque esos viejos van a escribir, van a estar en otras actividades, ¿no? El atlas que hizo García Cubas es extraordinario de todo el país, pero sin embargo él escribe después ya de viejo estas memorias, ¿no?, de su vida, en que nos va describiendo pues todos los aspectos de la ciudad, ¿no? Las fiestas, cómo se festejaban, que eso es encantador, ver cómo se celebraban las posadas, siempre mete su moralina, porque bueno, sí. Entonces, eso sí, nomás los jóvenes y los jovencitos nomás no perdían la ocasión de estar ahí haciéndose ojitos, y siempre es muy simpático. Bueno, por supuesto que para mí una de mis favoritas, te voy a decir, es Madame Calderón de la Barca. Esa mujer se me hace una verdadera deleite, y que no se puede dejar de leer, ¿no? Porque sabes que es muy interesante, aparte en sus cartas, que a mí me encantó, cómo va cambiando su visión de México y de los mexicanos a través del tiempo, ¿no? Ya está 2 años aquí realmente. Pero entonces al principio, me acuerdo que eso me llamó mucho la atención, una de sus primeras cartas que escribe, ya saben, son cartas que mandaba a su familia, y le dice, no, llegamos de visita a la casa de la marquesa, no sé qué. No, una cosa bastante un poquito incómoda, porque
te reciben, ves como si te conocieran de toda la vida y te quieren abrazar, y una situación bastante incómoda, ¿verdad? Y cartas más adelante, pasan meses, un año después, otra descripción. Llegamos a casa de la condesa X. No, esto es una maravilla, con esa calidez, como si nos conocieran de toda la vida, nos abrazaban, una cosa maravillosa, que la fue ganando verdaderamente ese modo de ser, ¿no?, de los mexicanos. Lo apapachador. Sí, lo apapachador, que a mí siempre le incomodaba como inglesa, y saludan así de la manita, aunque no se habían visto en 10 años el papá y el hijo, ¿verdad? Entonces, esas cartas son maravillosas, porque también habla de todo, cuenta chismes y cuenta, ¿no?, cómo era la mentalidad esta comunal, la vida de los indígenas, porque se metía todo. Y ella, claro, como esposa del primer embajador español, que se volvieron locos con él, porque nos ha encantado siempre eso, pedía que la llevaran a todos lados. Entonces iba a los barrios bajos, iba a todas las fiestas ahí en el pueblo, y todas esas unas descripciones verdaderamente, pero deliciosas. Sí, porque todas las descripciones que hacen ella y los demás memoriosos, tanto las que se publicaron en ese momento como las que se publicaron después, hacen la línea del perfil de la Ciudad de México, sí. Y a mí en lo personal me da un poco de nostalgia saber esa parte que se perdió. Sí. Que la gran ciudad, enorme ciudad, ya perdió la posibilidad de lo único y de lo singular, y ahora tiene que ser todo plural y repartido, tan abierto como el abanico con el que ahora te estás echando un poco de aire, ¿no? Incluyendo la idea de la crónica. Cuando yo era niño había un cronista, era Salvador Novo en esa época. Después fue don Miguel León Portilla, después Guillermo Tobar, y ahora hay cronistas en todas las delegaciones. No, pero es que fíjate, ahí está la cuestión a lo que yo quería que llegáramos. Es que en realidad esos que has mencionado eran cronistas oficiales, nombrados por el regente o jefe de gobierno, según la situación política del momento. Pero la realidad es que paralelamente a eso había infinidad de gentes haciendo crónica en la ciudad. Porque mira, claro, ¿sabes? Y eso yo lo descubrí cuando dirigí el Consejo de la Crónica en la Ciudad de México. Que esa fue una buena idea de Guillermo Tobar, que cuando nombraron al cronista, empezó a volver loco, igual que le había pasado a Miguel León Portilla y a José Luis Martínez, que lo buscaban para todo el regente. Bueno, Miguel León Portilla cuenta graciosísima cómo él renunció el día que ya fue el colmo, porque le hablaron que por favor tenía que estar en el aeropuerto a la 1 de la tarde, porque iba a llegar el panda de China y tenía que estar el cronista a recibir el panda, el oso panda. Dijo que bueno, ya me imagino para el genio de don Miguel, además, cómo lo ha traducido eso. No, sí. Entonces, y luego Guillermo lo nombraron, y igual, ¿no? Pues digo, era como una estrellita para los regentes que llevar al cronista a las cosas. Y entonces Guillermo, para zafarse del asunto, pero él se daba cuenta que había tenido un privilegio enorme, que siendo tan joven lo nombraban cronista de la ciudad, no tenía el tamaño de León Portilla ni de José Luis Martínez para decir renuncio. Entonces se le ocurrió la buena idea de hacer un consejo de la crónica, y se lo propuso. Entonces era Miguel de la Madrid el presidente, y el regente era Miguel Aguirre. Pues les encantó la idea, y entonces Guillermo propuso, y se hizo un consejo directivo con 23 intelectuales, entre otros Miguel León Portilla, José Luis Martínez, estaba Octavio Paz, Carlos Fuentes, puras glorias, ¿no? Carballo. Bueno, pero resulta que hay aparte, y por otro lado, contemplaron la llamó el decreto de creación, los cronistas regionales, que eran los cronistas de las delegaciones, de los pueblos, de los barrios y de las colonias. Bueno, entonces, y había un se llamaba el secretario general, un secretario técnico, digamos, que es el que hacía la talacha. Y el primero fue Héctor Vasconcelos. El segundo fue el señor Certuche, y estuvo también Jorge Hernández, el escritor, y después llegué yo. Y cuando llegué yo, me acuerdo que al poco tiempo, estoy interiorizándome ahí en el asunto, y entonces se llega un señor muy correcto, ¿cómo le va? Oiga, pues vengo a presentar, soy el cronista de Tlalpan. Ay, mucho gusto, qué bien, oiga usted, a ver, platiquen. Muy bien. Bueno, qué bien, pues sí, hay que hacer cosas. Oye, tú, y a los 15 días llega otro señor, muy correcto también. Mucho gusto, soy el cronista de Tlalpan. ¿Perdón? Sí, oiga usted, y esto. Bueno, para este punto largo me empezó a pasar todas las delegaciones. Resulta que es que en toda la ciudad había cronistas que cada uno estaba haciendo su trabajo, por ejemplo, en Azcapotzalco.
hay la cronista del barrio de San Juan Tlihuacan. Es un barrio específico, conocido como el barrio de los Brujos. Hay otro cronista que se ha especializado en la comida. O sea, es que esa ciudad, hay que recordar que es una ciudad de ciudades. Sí, claro. Entonces, en realidad, desde la época prehispánica, la ciudad de México era Tenochtitlan, que después fue la Ciudad de México. Pero estaban, ¿no?, las poblaciones importantísimas como Iztapalapa, como Azcapotzalco, Mixcoac, que después de la conquista fueron villas, ¿sabes? Tenemos un fundamento de villas que tenían su gobierno independiente, su propia arquitectura. Todavía podemos ver que es totalmente diferente por la arquitectura de Tlalpan de la de la Ciudad de México, sí, ¿no? Completamente. Y fíjate lo que es fascinante que descubrir a través de estos cronistas, que siguen conservando una cantidad de costumbres y de tradiciones únicas. Bueno, los de Azcapotzalco se autonombran chintololos y se sienten superiores a nosotros porque tienen su punto. Porque recordemos que Azcapotzalco fue anterior a Tenochtitlan, y los tepanecas fueron sus jefes. Pues exacto, fueron sus jefes, exactamente. Que por eso después los mexicas destruyeron todos los libros de los tepanecas para que la historia empezara con ellos. Pero en realidad, entonces, fíjate, todavía hay una memoria de eso ahí en Azcapotzalco y se llaman chintololos, y te digo, tienen su cierta superioridad y de superioridad con los que somos tenochcas. Bueno, entonces eso es algo fascinante y que yo vi ahí la riqueza enorme que tiene la crónica, que desgraciadamente veo que las autoridades de esta ciudad no le dan ningún valor ni importancia, cuando son los que están haciendo la memoria histórica de esta ciudad día a día. Es importantísima la labor de los cronistas. Mira, yo conozco cronistas de Milpalta, por ejemplo, de localidades muy pequeñas, que tú no eres un Quinto Parías, y a lo mejor es una persona que no tiene ni la preparatoria, pero es un viejito que toda la vida ha estado recopilando la historia de su lugar, que cuida los archivos, que conoce perfecto el patrimonio y lo defiende. Y te juro que, mira, con todo respeto a los historiadores, pero yo creo que ningún historiador sabe lo que sabe de su localidad ese señor. Ah, no, eso te lo puedo apostar. Y no solo ese señor. Si hablamos de los cronistas, en general los historiadores sabemos mucho menos que los cronistas. Eso, olvídalo. De su lugarcito, ¿verdad? De su lugar, exactamente. Sí, de su exacto, lugar. de su localidad, sí. Entonces, fíjate qué tesoro es eso. Sí, yo cuando me pongo a platicar con cronistas siempre pienso en una frase de Edward Hallett Carr que dio hace muchos años, que decía que los historiadores sabemos cada vez más de cada vez menos. Y en cambio los cronistas saben mucho de lo suyo, todo. Sí. No sabrán de las demás cosas, tampoco es importante que las sepan. Así es, pero de ese pequeño mundo sí te lo pueden describir perfectamente. Así es, en cambio así nosotros sabemos cada vez más amplio y no podemos armar una idea de mundo. Sí. Bueno, y este fenómeno que dices tú de la existencia de los cronistas oficiales más los cronistas, digamos, naturales, que se dio también en otras partes del país. Yo recuerdo cuando Margarita Loera organizó a los cronistas del Estado de México, cuando don Luis González en Michoacán organizó a los cronistas municipales, sí. Entre ellos está Álvaro Ochoa de Jiquilpan, a quien le mando un saludo, ojalá nos esté viendo. Y realmente el cronista llegó a tener el lugar, o llega a tener el lugar que no se le había dado en mucho tiempo. Y me das una buena respuesta, y fíjate cuando me cae el 20, yo soy un viejito. Cuando yo estaba chico leía los reportajes, no sé cómo decirlo, los ensayos de José Alvarado, que son verdaderas crónicas de las calles. Una prosa maravillosa de Alvarado. De la zona de Bucareli. Sí. Claro. Y en ese sentido, hasta Abel Quesada puede ser un pero por supuesto. Cronista. Oye, Chava Flores. Bueno, sí, claro. ¿Qué te puedo decir? Oye, ¿sabes quién? La familia Burrón. Sí. La familia Burrón es una de las mejores crónicas de la clase popular. Yo empecé a amar las vecindades, fíjate, que hasta la fecha las adoro, por la familia Burrón, oye. Me emocionaba mucho. Mi abuela tenía una vecindad en el centro. Yo pensaba en Favorito y en Borola, y entonces ellos viviendo en un lugar así con su tapanco, y decía, yo quiero vivir aquí. Pero no con Borola Burrón, que debe haber sido un horror. No con Borola. Bueno, a ver, ahora con el Consejo de la Crónica, efectivamente ustedes tienen la posibilidad de plantear
un horizonte en donde podamos el resto de los ciudadanos conocer lo que dicen los cronistas. Entonces no sabía. Ese consejo de la crónica, que la verdad yo creo que era muy exitoso. Tú recordabas esa revista a pie que hacíamos y todo. Y ahora, pero te voy a decir una cosa, pero como mira, como el trabajo de cronista es básicamente un trabajo de amor, desde antes de que existiera el Consejo de la Crónica, había una asociación de cronistas de la Ciudad de México, que nos seguimos reuniendo 2 veces al mes, hacemos nuestros encuentros, nuestros congresos, y aparte hay una asociación nacional de cronistas. Acabo de estar con varios de ellos, sus miembros de Sinaloa, que son muy activos. O sea que el cronista afortunadamente no depende de la buena voluntad o no de la autoridad. Bueno, de hecho, es un trabajo de amor. Sí, de hecho siempre ha existido, más cercano a su ser ciudadano que a ser un nombramiento oficial. Pero la idea es que los historiadores podemos ahora abrevar de lo que dicen los cronistas. Maravilloso. Y eso funciona porque gente como tú da la posibilidad de conocerlos, de publicarles, de publicitarlos, de hacer del cronista una voz que hay que escuchar. Que hay que escuchar. Definitivamente, yo se les digo mucho de verdad a los delegados. Oigan, es que apóyense en sus cronistas, porque es la gente que más sabe de su lugar. Les va a ayudar muchísimo para que sepan las cosas que tienen de valor, las cosas que tienen, para que no todo lo que les da identidad a este lugar, que lo hace totalmente diferente. Este lugar de Michoacán es totalmente diferente a la Ciudad de México, a Tlalpan. Tiene sus tradiciones y valores propios importantísimos que ustedes deben de resaltar para dar un orgullo ciudadano a sus gobernados. Bueno, como eran los cronistas de Indias y el Consejo de Indias que usaban. ¿Sí? Pero a ver, te decía yo, los historiadores podemos abrevar de los cronistas, y los cronistas abrevan de los historiadores. Hombre, bueno, pero totalmente, no, bueno, absolutamente. Sí, no. Mira, yo no creo que el cronista podría hacer su trabajo sin apoyarse en los historiadores. Digo, estoy hablando de los cronistas, no del cronista del deportivo, del cronista del periódico cotidiano, sí. No, sino ya sabes, ¿no? Claro, definitivamente. Y pero tú no sabes qué impresionantes algunos cronistas, esos que te digo, muy locales, de pueblos o de barrios, cómo saben de historia, cómo tienen libros de historia, porque ellos, claro, para hacer su trabajo quieren conocer la historia de su lugar, y en eso es fundamental los historiadores. Pero lo que es maravilloso es que traen ellos esa historia del pasado, la traen al presente. Entonces, digamos, la actualizan ya con su vivencia personal, con su experiencia, la enriquece con la historia oral, ya le pone su visión personal. Pero luego pasan cosas un poco raras. Estoy pensando, por ejemplo, en Guillermo Prieto. Cuando él hace la crónica de la entrada de los invasores norteamericanos que vienen de Churubusco hacia Chapultepec, y luego la toma de Chapultepec, es una crónica cruda, ruda, muy puntual. Años después, cuando él describe para la historia patria la batalla de Chapultepec, se desdobla en una leyenda urbana en donde aparecen incluso el famoso episodio de Margarito Suazo, ahora ya como de un cadete. Por supuesto, él no tenía la intención de falsear nada, sino de crear un emblema, una alegoría. Pero eso pasa a veces con los cronistas, ¿no? Acaban las interpretaciones que dan acaban siendo un poco fantasiosas a veces, ¿no? Bueno, por supuesto, te voy a decir una cosa, uno de los más fantasiosos, pero que ya se ha vuelto como historia, es don Artemio el Valle Arizpe. Bueno, claro. La leyenda de Artemio. Y te acuerdas que lo usaron a don Artemio como personaje, no solo sus historias, a él como personaje en un cómic de hace medio siglo que se llamaba Leyendas de las calles de México, leyendas, ¿no te acuerdas? Y él salía con sus bigotes levantados y salía diciendo: en esta calle durante el virreinato llegó la Inquisición. Puras mentiras. Y me acuerdo muy bien, claro que eso nunca lo escribió don Artemio, lo escribía el guionista del cómic, pero ese cómic se vendía muchísimo. Sí, es que ese tema apasiona. Fíjate que un día yo di una plática con el arquitecto, ¿cómo se llama? Muy simpático, este chaparrito. Ay, el arquitecto, muy bueno, Carlos Sambor, de los Azulejos, recientemente. Bueno, nos invitaron a dar una plática en el Museo de la Ciudad de México sobre fantasmas del centro histórico. Porque hasta la fecha hay muchísimos. Sí, claro.
Y no sabes que, bueno, no cabía un alfiler en el Museo del CEMEX. Yo nunca había visto, desde la plática, que hubiera tanta gente. Es un tema que a la gente le apasiona. Tanta gente viva, porque a lo mejor eran fantasmas también. Bueno. Pero recuerdo, por ejemplo, que entre el guionista, entre lo que inventaba que decía don Artemio, lo que el guionista interpretó y lo que el caricaturista hizo, por ejemplo, cuando hablaba de que les dieron garrote vil a unos, el caricaturista pintó a un verdugo, como los conocemos, digamos, estereotipadamente con su capucha, con un garrote como con un bat de béisbol, pegándole en la cabeza a un hombre, cuando ese no era la manera como morían. Pero bueno, regresemos un poquito, no a don Artemio, ahorita podemos agarrarlos a don Artemio, que es delicioso. Pero Guillermo Prieto, por ejemplo, esta crónica de 1850 de cómo llega el cólera a la Ciudad de México y cómo la muerte de personajes muy importantes, híjole, con una descripción, con una delicia, la manera como está escrito. Extraordinario. Sí, porque se nos ha olvidado los historiadores, los de ahora, que el historiador debe ser también un hombre de letras. Y los cronistas sí lo son. Sí. Son narradores. Sí. Yo creo que básicamente sí, es mucho ese. El cronista es básicamente un narrador que va intercalando lo que te digo, la historia, algo de poesía, el ensayo, historia oral. Sí, es que es la maravilla de la crónica, por eso a mí me apasiona la crónica, porque te da campo para lo que quieras, ¿no? Pues meter lo que se te ocurra, que va a enriquecer y que va a hacer, ¿no? Que va a ampliar la información, que la va a profundizar. Quiero recordarle al público que en este programa reflexionamos sobre el fenómeno tan profundamente humano que es el de los asentamientos urbanos como el hábitat más complejo de nuestra naturaleza biológica, económica y social. Pero en particular en este programa estamos hablando de la memoria de las ciudades, de los cronistas, de la relación que hay entre la vida cotidiana y los cronistas y del puente que hay entre los historiadores y los cronistas. Tenemos con nosotros a Ángeles González Gamio, que es realmente un lujo tenerla con nosotros para hablar sobre los cronistas de la Ciudad de México, más los cronistas de otras ciudades. Ángeles, estábamos platicando sobre una de las características del cronista que lo hace distinto al historiador. El cronista se mueve con el tiempo en la mano, el tiempo corto en la mano, del día con día. Él está haciendo la descripción de lo que ve y de lo que oye todos los días y va registrando lo que va pasando, lo que cree que va pasando, lo que en su imaginación se escribe, lo que quisiera que pasara, pero que todo eso le da un perfil al entorno inmediato que él tiene. En cambio, un historiador normalmente se mueve o en las coyunturas, que son los momentos de quebranto, o al revés, en los largos plazos, y se pone, como decía Brodel, las botas de 7 leguas para ir caminando muy largo. El cronista es una suerte de historiador ultradinámico. Es muy buena esa descripción, sí. Sí, se mueve con el día. Sí, porque fíjate que claro, porque si usas mucho la historia, ¿no? Para explicar un poco lo que está pasando, pero estás en el día, ¿no? Estás en el hoy, aunque te remontes al pasado, y por eso lo que te decía yo, que para un cronista el historiador es fundamental, la historia, ¿no? No, porque es lo que te ayuda, como digamos, a ponerle pie a lo que estás diciendo de ahora, ¿no? Pero dices, bueno, ¿por qué no podemos destruir esta barda tan importante que es aquí? Se celebra la fiesta de nuestro patrono San Sebastián, pero porque aparte de todo, esta iglesia se hizo en el siglo XVII por Andrés de Olmos, X. Entonces eso te ayuda a ti para que tu crónica actual tenga mucho más peso. Que simplemente es porque es muy bonito el atrio, porque mi papá me dijo que era muy importante. No, lo vas a fundamentar. Entonces yo creo que uno de los pies de la crónica es la historia. Sí, cuando son la defensa del patrimonio. Pero también el cronista crea opinión. Yo estoy pensando
y a lo mejor me vas a decir que no son exactamente cronistas, pero pienso, por ejemplo, en Elena Poniatowska, pienso en Monsiváis, pienso en José Alvarado hace unos años, finalmente van creando. ¿Cómo no? Claro que sí. Entonces ellos, claro que sí. yo recuerdo que una vez platicando con José Emilio Pacheco, me decía, bueno, el problema no el problema, la virtud quizá de estos cronistas, de estos escritores, se convierte después en un problema para los lectores, porque no podemos salir a la calle si no los leemos. Es una suerte de horóscopo. No puedes salir a la calle si no ves a Monsiváis, si no sabes qué es lo que está pasando, qué te dice Poniatowska. Claro, sí. Efectivamente ellos crean nuestro mundo, nos lo amueblan y nos permiten movernos y vivir en él. Así es. Es que sí, ¿sabes qué? Yo les llamaría quizás los cronistas de lo inmediato, utilizando un término que utilizas muy bonito, y que son gente aparte con tanta autoridad, digamos, moral y intelectual, con tanto peso intelectual, que finalmente yo digo que van haciendo historia, un poco lo que, no sé, tú eso de nada mejor, a mí me gustaba mucho, yo leí mi interpretación, que lo decía don Silvio Zavala, la historia del tiempo presente. No, que sí, ellos los que dicen que ya se va a volver un poco historia, aparte lo escriben, quedan, y sí, ahora, los cronistas de otro tipo, un poco como los de el patrimonio, las tradiciones, todo eso sí se fundamentan mucho en la historia, la necesitan, con lo que te decía yo, para darle peso a sus opiniones actuales. Pero por supuesto, yo coincido contigo que a mí esos personajes que tú mencionaste sí se me hacen cronistas importantísimos. Sí, bueno, son los que dan idea de la idea de mundo que tenía nuestra generación. Pero también, por ejemplo, y a despecho de lo que podía haber dicho Octavio Paz si oyera la barbaridad que voy a decir, pero él y también Guillermo Tobar, a lo mejor me daría un coscorronazo, pero bueno, durante mucho tiempo la gente común y corriente que no leía libros de historia, la imagen que tenía del virreinato y del periodo virreinal y de la Ciudad de México del periodo virreinal es la que nos construyó don Artemio. Sí, en gran medida, ¿cómo no? Sí, yo creo que él fue el que tuvo quizás más éxito en eso, aunque hubo muchos otros, don Luis González Obregón, creo que es su maestro, ¿no? Claro. Los que estaban mencionando, esos decimonónicos que escriben todas estas relatos de García Cuba, Rivera Cambas, etcétera. Pero lo que pasa es que él usó, sobre todo se acogió mucho a ese tema de las leyendas, que es algo delicioso porque aparte las aderezó tanto. Sí, tenía una buena pluma, sí. Con la vida cotidiana, la comida, cómo se vestían, les ponían nombres. Entonces, digo, les dio un realismo tan intenso, les hizo también un poco el teatro costumbrista, ¿no? La emoción, ¿no? de siempre de la leyenda, ¿no? El suspense, digamos. Y él, fíjate, él pone en el prólogo de una de sus obras, me acuerdo en la introducción, dice, lo que aquí se cuenta, si no pasó así pudo haber pasado. Sí, cómo no. Sí. Sí. Como que advierte, aquí hay fantasía también. Sí, entre la fantasía y la realidad ahí se brincaban, ¿no? Si no le importaba mucho. Sí. Pero yo sabes que era un hombre muy culto, erudito, entonces realmente lo que ponía, realmente como él decía, pudo haber pasado, porque realmente si tú ves todas sus descripciones de la vida virreinal, sí corresponden a la realidad. Digo, en general sí es algo... Cuando menos era verosímil, porque está basado en documentos, en pruebas, y él lo que hacía es que lo aderezaba, el contexto estaba bien, pero la circunstancia y el acontecimiento en particular lo aderezaba de tal manera que el lector de su momento, es decir, el lector moderno, podía entender perfecto lo que estaba pasando absolutamente 2 o 3 siglos atrás. Y entonces tenemos cronistas que fueron historiadores, cronistas que fueron literatos, pienso por ejemplo en Salvador Novo. Sí, ¿cómo no? Cronistas que fueron periodistas, estoy pensando en Alvarado, estoy pensando en Guillermo Prieto, la descripción de Guillermo Prieto de la muerte de Mariano Otero, por ejemplo, te pinta en realidad lo que es el impacto del cólera morbus en la Ciudad de México. Sí. Prieto es... Pero entonces, ¿qué tipo de gente puede ser un cronista? Dímelo tú.
Yo te veo esa cosa, fíjate que yo he visto a través de mi contacto con los cronistas que he leído, por supuesto, y con los de carne y hueso, con los que he convivido muchos años cotidianamente, y gracias a los cuales he conocido esta ciudad. La verdad que yo creo que como pocas gentes que no nos imaginamos las maravillas que guarda esta ciudad, que las he estado sacando en la serie esta que hago para Canal 11, Crónicas y Relatos de México, que cuando me invitó la directora a hacer esa serie, iba a ser en el centro histórico nada más. Y yo le dije, oye, Enriqueta, se me haría un desperdicio, porque mira, es que esta ciudad tiene unos lugares que no nos imaginamos que existen, que yo he conocido gracias a los cronistas. Y yo quisiera que también les diéramos voz a esos cronistas. Porque de verdad, tú no tienes una idea, en lugares como Iztacalco, Iztapalapa. Bueno, Iztapalapa es uno de los conventos del siglo XVI más bellos de la Ciudad de México, que es de ustedes, de Lina, el convento de Culhuacán. Sí. ¡Qué lugar! Porque, bueno, poquísima gente conoce esa joya. Son las joyas del siglo XVI. Y así, ¿no? Por toda la ciudad. Y bueno, yo veo que es, por eso siempre se usa la palabra de que es una labor de amor. Yo creo que cualquier persona que ama su lugar o X tema particular, ¿no? De ese lugar, por ejemplo, fíjate, tenemos cronista del arte funerario, tenemos cronista de la charrería, ¿no? Que son gente que se mete a estudiar la historia del tema y lo va siguiendo en la actualidad, todo eso, y lo hacen por puro amor. Entonces, no hay cuestión ni de grado académico, porque te digo que hay gentes que no tienen ni secundaria, y son los que más saben su lugar, más que ningún historiador que yo conozca. No es cuestión de edad, porque hay gente, fíjate, maravillosamente hay mucha gente joven, aquí en la Asociación de Cronistas está integrado gente joven, hasta viejitos, de manera que no hay cuestión, fíjate, otra cosa muy interesante, no es una cuestión de carácter económico, porque hay gente de una tremenda, ¿qué te puedo decir? Pues modestia económica. Sí, sí. Verdaderamente, bueno, te conozco campesino de Milpalta. El de Milpalta. Sí. Y sin embargo, tienen esta pasión por conocer la historia de su lugar, por ir consignando lo que va pasando, por cuidar su patrimonio, tanto los papeles, los archivos que tienen ahí. Muchos de ellos han promovido que se hagan archivos, que se cuiden los archivos parroquiales y los archivos municipales, ¿no? Que no hay ninguna importancia. Entonces, realmente por así que ¿cómo diríamos? Protectores intelectuales y morales del patrimonio material e intangible, como dicen ahora, de su comunidad. Y para eso no hay ningún requisito de ningún tipo, fíjate, más que el amor. Porque aparte nadie les paga. Eso es lo más increíble. Muchos de ellos publican sus libritos, oye, te rompen el alma en un papel modestísimo y los van a vender a las ferias de libros. Y son unas obras, las mejores obras sobre los lugares. Pero nadie les hace ningún caso. Más que los que amamos eso y que también estamos cronistas y estamos en eso, ¿no? ¿Y tú cómo te hiciste cronista, Ángeles? Es que sabes que hacerte cronista como que te pasa y ni cuenta te das. Yo creo que como de repente, bueno, no con la operación de que si te embarazas, no, y si te das cuenta. Pero no, lo que pasa es que yo empecé a trabajar. Mira, yo creo que empecé a ser, digamos, cronista desde que yo caminaba con mi abuelo Manuel Gamio, de niña por el centro, y mi abuelo me iba describiendo la ciudad que había debajo. Y entonces yo llegaba y en la escuela les platicaba a mis compañeritas lo que había descubierto. Nunca me creían, además, pero decía, no, es que debajo del lugar hay otra ciudad y está un palacio. Y yo les platicaba. Yo creo que ahí se me empezó a estar mi cuestión de mi semilla de cronista. Y luego mi papá, que era como cronista de sociales, hablaba de las casas de arriba, de la que era de la marquesa de no sé qué, y mira qué belleza de casa virreinal y el barroco. Entonces ahí como que se me iba haciendo toda una imaginería sobre la ciudad, ¿no? Y luego tuve la suerte que entré a trabajar al Consejo del Centro Histórico, en un palacio hermosísimo, que es el Palacio del Conde de Era Soto, ahí en la calle de Chile, donde está precisamente el archivo del antiguo ayuntamiento. Sí. Bueno, y entonces allí pues como que me metí a eso, y fíjate, trabajando ahí en el Consejo del Centro Histórico, era directora de publicaciones del Centro Histórico, fue cuando empecé a escribir en la jornada crónicas sobre, y te voy a decir por qué fue, porque fue la época en que María Félix dijo que el centro histórico olía a orines, y se lo dijo a Zabludowski, en lo que eran entonces 24 horas, y eso es un escándalo nacional, y todo el mundo pues, hablaba mal del centro, porque estaba lleno de ambulantes, estaba muy sucio, y fue cuando se empezó la primera, digamos, rescate del centro histórico, empezó Manuel Camacho, y yo trabajaba ahí en Era Soto,
y yo veía cómo se iba transformando. Sí, yo te conocí ahí en Erasoto. Me conociste en Erasoto, sí, fíjate, sí. estamos hasta el año 2 conejo, ¿no? Sí. Entonces, se empieza a transformar el centro y la gente sigue diciendo, no, es una china el centro, que asco, huele a pipí, como dice María Félix. O sea, no, ya no está pasando eso, ya se está transformando. Y entonces, yo en indignación, dije, no, es que hay que decir lo que está pasando. Me fui a ver a un señor Luis que dirigía entonces el 1+1. Y le dije, oye Luis, está pasando esto en el centro, y le platiqué, le dije, entonces me hace una tristeza que la gente no lo sabe. Te propongo escribir semanalmente una crónica diciendo lo que está pasando en el centro. Y así empecé. Y a los 2 años me invitó Carlos Payana que me fuera a la jornada con esas crónicas. Y ya en la jornada llevo 23 años. Pero era con la idea de que la gente, ¿me entiendes?, redescubriera el centro, viera la maravilla que era. Y como yo quería que fueran a pasear, por eso siempre también empecé a terminar mi crónica recomendando algún lugar para comer ahí cerca, una cantina, un restaurante o algo. Y que se ha vuelto una parte muy favorita de mis crónicas de los lectores, el lugarcito para comer. De verdad que así fue como que, y luego fue la suerte que me invitaron a hacer pues a dirigir el Consejo de la Crónica, pero primero dirigí la librería Pórtico en la Ciudad de México, que estaba ahí fíjate, cuando se me acaba el trabajo en el Consejo del Centro Histórico, en el Palacio del Conde Erasoto, dije, ay, nunca volví a tener una oficina tan bonita como esta, digo, un palacio del siglo XVIII. Y que me van invitando al Consejo de la Crónica, que estaba en una capilla que había sido de San Francisco, también del siglo XVIII. Estaba debajo de la cúpula. No ahí en la esquina de San Juan de Letrán, y la Sierra Cárdenas. Muy bien, San Juan de Letrán. Y Niño Perdido, que poca gente sabe por qué Niño Perdido. Y es un pasaje de la Biblia donde hablan de cuando se pierde Cristo, que se va al templo, y ese es el niño perdido. Claro, pero también luego le hicieron su leyenda. Artem le hizo una leyenda de un niño que se perdió y se lo robaron. Sí, es verdad. Sí. Y en la casa del conde de Erasoto, que es donde vivió don Joaquín García Balseta, Francisco Pimentel, su cuñado. Claro, sí. Y es donde está la cabeza del ángel original que se desprendió con el temblor del 57. Exactamente, así como aplastada de un lado y parece una escultura abstracta, fantástica. Tu oficina estaba a un ladito, me acuerdo muy bien. Mira, sí, cómo no. Uy, qué barato, cuando nos conocemos. Sí. Ahora, para hacer tus crónicas, tú caminas. Yo, las que he leído tuyas y los programas que te he visto, tienen un ritmo, tus relatos tienen un ritmo, lo que me hace pensar que esto lo vas caminando, todo el tiempo lo vas caminando. ¿Tienes calles preferidas? ¿Tienes lugares que son el tuyo? Además de la casa estoy pensando, digamos, en un espacio público en el centro. Sí. ¿Sabes un lugar que a mí, bueno, hay 2 plazas en particular que me fascinan? Una, la Plaza Santo Domingo, que esa plaza no tiene desperdicio, ¿no? Fíjate, tiene tanta historia que para Bellas Artes he hecho recorridos nada más sobre la historia de los edificios que rodean la plaza. Es así de importante esa plaza. Y la Plaza de Loreto. Claro. La Plaza de Loreto, que ahora la han recuperado increíblemente. ¿No sabes cómo está de belleza? Mira, te juro que si esa plaza estuviera en Roma, habría colas de gente para visitarla. A mí me tocó ser de los que le echaron a perder. En 1969, que estaba yo en la prepa, ahí nos íbamos a jugar fútbol en la Plaza de Loreto. Nos ponían unas correteadas los policías. Y ahí hay un lugarcito donde se come sabrosísimo de comida corrida de un profesor jubilado. Delicioso. No, ese lugar es otro lugar también, que también ha conservado, fíjate, todos sus edificios originales alrededor. Bueno, original del siglo XVIII, porque está ahí del XVI, ¿verdad? Sí, pero ahorita acabas de decir una cosa. Nosotros aquí que hablamos de las ciudades moradas de hombres, y cuando hablamos de la Ciudad de México, se nos olvida que gran parte del rostro virreinal que tenemos de la Ciudad de México, no todo por supuesto, pero una buena parte es más bien del siglo XVIII. Hay pocas cosas anteriores. Por eso los arqueólogos han trabajado tanto para recuperar desde el Tenochtitlan hasta la del siglo XVII. Sí. Nuestra gran ciudad es la ciudad del siglo XVIII, la del XIX. Así es. Sí, hay poco del XVII. Eso es verdad. Y poco se sabe eso. Pero es muy interesante. Yo hice un libro hace varios años que se llama El Patrimonio Rescatado. Que precisamente lo hice cuando empezamos a hacer todas las primeras restauraciones importantes, en los años, a principios de los 90. Y fíjate que fue interesante porque iba yo a ver los edificios que estaban restaurando, ¿no? Unos muy importantes como el Museo José Luis Cuevas, lo que era el Real Colegio de Minas, ¿no? Lo que fue también el Hospicio de San Nicolás, ahí en la calle Guatemala.
Y entonces los arquitectos me iban enseñando lo que estaban haciendo, y es una labor maravillosa de la restauración de esos viejos edificios, porque es como un poco de arqueología. Comienzan por irle quitando todo lo que han agregado a lo largo de los siglos. Exacto. Entonces van saliendo unas maravillas que no te imaginas. Entonces ahí, en esas restauraciones, iban saliendo cosas del 17 y de repente hasta del 16. Ahí en el que fue el antiguo el Real Colegio de Minas, que lo rescataron los ingenieros, es fascinante porque había una como, pues yo vi como una ventanita pero pegada al piso. Y le gritó, ¿y esta ventanita tan rara? No, dices que esta era una puerta del edificio del siglo XVI, con el hundimiento, cuando estuvo anegado, ya hacemos por eliminación. Entonces cuando lo rehicieron, que aprovechaban, pues normalmente los cimientos, ahí están debajo todas las casas del siglo XVI y el XVII, porque eran cimientos así. Obviamente que los aprovecharon para los palacios del XVIII. Entonces construyeron el edificio y quedó aquí esta puertita como ventanita, pero es una puerta. Dice, cuando hicimos la excavación, está bajo la puerta. Eso es fascinante. Claro. Está la historia ahí del edificio, en el propio edificio, la historia de la ciudad. Claro, porque así es como trabajan los historiadores y los cronistas. Siempre vemos lo que ya pasó y entonces lo alcanzamos a notar por los vestigios que quedan. Exacto, exactamente. Entonces tú puedes imaginarte cómo era la Ciudad de México en el 16, viendo lo que queda dentro de un edificio del 18. Exactamente. Oye, la huella de las acequias es fascinante, eso me fascina irla descubriendo ahí en la Ciudad de México, que yo he hecho un par de descubrimientos, yo creo que inéditos, por mi curiosidad, y luego voy a ver los planos antiguos y efectivamente, por ejemplo, bueno, por supuesto, la que ya se sabe muy claramente, la calle de Perú, que era una acequia importante, entre otras cosas llegaba mucha de la mercancía que tenía que pagar aduana en la Plaza de Santo Domingo, ahí una cuadra. Pero si tú ves esa calle, tiene un trazo ondulante, porque era el trazo del agua, de la acequia, ¿no? Porque la acequia no iba derechita, ¿no? Nunca eran. Entonces ves perfectamente ahí, y eso me emociona cuando veo eso, ¿no? En la Merced hay muchísimas evidencias de los antiguos embarcaderos, lo ves en el trazo de las calles, por supuesto. Bueno, ahí frente a la Lóndiga, que también es de ustedes, está todo el puentecito ese, de ese canalito. Efectivamente, sí. Donde estaba el desembarcadero de Roldán, ese maravilloso que lo inmortalizó. ¿Quién fue? ¿Es Waldi o no? Bueno, en esa litografía notable del embarcadero de Roldán el día del Viernes de Dolores, ¿no? Entonces, puedes ir descubriendo en la ciudad muchísimas huellas desde la ciudad prehispánica. Bueno, cuando yo hablo de la ciudad, hablo fundamentalmente de lo que le llamamos centro histórico, era la Ciudad de México, hasta mediados del siglo XIX, ¿no? Sí, ahora la ciudad son, como dijiste hace un rato, la suma de muchas ciudades. Sí, exacto. Son como una muñeca rusa que tiene una y luego otra, y luego otra, y luego otra, y todas son exactamente igual, pero cada vez más grande, cada vez más grande. Exacto, exactamente, sí, y diferente. Hasta fíjate cómo veo la diferencia en los materiales. Por ejemplo, en las construcciones de la antigua Ciudad de México, se usaba mucho el tesontle rojo. Tú vas por el convento Culhuacán que estábamos hablando en Iztapalapa, es de la negra, completamente negra. No parece aquí. Y esos balcones fueron los bajitos de Tlalpan, de Mixcoac. Bueno, que yo los veo muy provincianos, ¿no? Porque son de provincia, pero es que eran pues como provincias, eran pueblos de provincia, Tlalpan. Sí, claro. Eso. O sea, es donde se iba a descansar Santana. Sí, claro. En Tacubaya, en Tlalpan. Pero ese tipo de balcones no lo ves nunca en la Ciudad de México, no hay ni uno. Eran las grandes construcciones con sus ventanas altas, ¿no? Entonces el leer esta ciudad así a través de su arquitectura es fascinante. Y fíjate que tocas un punto importante que gracias a los cronistas y a los que guían como cronistas en la Ciudad de México, como lo haces tú, como lo hacía el muy llorado Mariano Monterrosa, nos hace pensar la manera distinta como vivimos la Ciudad de México los tenochcas de hoy a como la vivían hace, digamos, 2 siglos. Por ejemplo, hoy difícilmente volteamos para arriba. Los edificios son tan altos que no levantamos la vista. En cambio, cuando te das cuenta de las hornacinas, de los detalles de los edificios barrocos, etcétera, te das cuenta que esa ciudad había sido construida para que estuvieras viendo para arriba. Sí. Y ahora ya no.
Ni siquiera sabemos, bueno, fuera de las campanas de catedral, no sabemos si suenan las de las otras iglesias. Hemos perdido esa parte de los sentidos. La ciudad y los sentidos de hoy es distinta a la de hace 2 siglos, y la recuperamos porque ustedes nos explican cómo era. Ahora, fíjate que es una cosa que me parece muy apasionante ver cómo se conservan cosas. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención: todos los cronistas del pasado hablan mucho de los pregones, de los vendedores ambulantes, que siempre fueron una plaga, y de los pregones de los que vendían en la calle. Es más, algunos autores, pues creo que la propia Marquesa Calderón de la Barca, los escriben, porque les llaman tanto la atención, ¿no? Todo lo que vendían por ejemplo, cabezas de puerco que les llevaban en unas charolas cargando, vendían pajaritos, chichicuilotitos. Sí, los chichicuilotitos, sí. Que eso todavía de niño yo llegué a escuchar, ¿verdad? Sí. Pues sí, bueno, entonces, y tanto esos pregones, la Marquesa dice, no, estaba yo junto al balcón tratando de escribir, pero era imposible. Porque cada 5 minutos pasaba alguien con su pregón, y como son tan cantaditos, decía, me distraigo, no puedo evitar oírlos, porque, y entonces los ponen, ¿no? Chichicuilotitos, graciosísimo. Y fíjate, ahora tú caminas, bueno, ya cada vez hay menos ambulantes en el centro, afortunadamente, pero hay calles como Correo Mayor que sigue teniendo un comercio intensísimo, y cada 5 metros está alguien vendiendo su mercancía, y con un pregón, también chistosísimo, porque lo has encantado. Yo creo que es algo genético ya en el mexicano ahí del centro, porque no, pues no, varo, no sé cómo, no lo sé imitar, pero es tan gracioso porque de veras como cada uno tiene su diferente tonalidad, su diferente cantaletita, aunque estén a 4 metros de uno de otro, cada uno tiene un diferente, Sí, manera de pegar el grito, dicen en mi tierra, sí. Pero eso nos lleva a un tema que seguramente tú has reflexionado mucho, que es la relación entre el cronista y la gente, los que habitan la Ciudad de México, los transeúntes, la gente que estás viendo, porque tú no ves edificios, tú ves gente que vive en la ciudad. Es decir, la idea de la crónica es de una ciudad viva, no están relatando la Roma muerta, sino de una ciudad viva. Totalmente, claro, sí. ¿Cuál es la relación que tienen con la gente? Mira, fíjate que una de las fuentes muy ricas para la crónica es la historia oral. Que en realidad el cronista no la piensa como voy a hacer historia oral. Platicas con la gente porque te da una curiosidad espantosa de saber desde cuándo vive allí, y ese negocio que tú ves que todavía están haciendo una cosa que ya no hace nadie más que de los pocos lugares del centro donde todavía hacen alguna cosa, de los herreros, por ejemplo, que hacen todo de manual, todavía todo, ¿no? Un herrero en el centro, otro que hace latón, me acuerdo, muy simpático. Y quieres saber por qué, que te platique, quién empezó el negocio, hace cuánto que viven ahí, que la casa. Y es historia oral realmente. Claro, además es tan atractivo que, bueno, ve la cantidad de años que tiene Cristina Pacheco con este programa. Sí, aquí nos tocó, que es una vivir crónica de la ciudad. Absolutamente. Y que es deliciosa. Deliciosa. Sí, y eso es una fuente riquísima para el cronista, que te digo que no la piensa en realidad. Yo siento como una fuente, trabajamos nosotros mucho en el Consejo de la Crónica, y de hecho hicimos un programa que se llama de historia oral de los barrios. Fíjate, iba a ser de los barrios, de las colonias, barrios y colonias de la ciudad. Y un día llegamos a Xochimilco, lo hacíamos con los de servicios sociales, dábamos un curso que les daba Lina, ¿te acuerdas? No sé, yo llegué a darlo, claro, tú les llegaste a dar ese curso, por supuesto. ¿Te acuerdas? Sí. Bueno, y me acuerdo que llegaban a un pueblo y le decían, oiga, pues, queremos saber que nos platique usted de este barrio, a la gente de mayor edad. Y dice, ¿barrio? Esto no es un barrio. Bueno, perdón, la colonia. ¡Menos! ¡Esto es un pueblo! Sí, claro. Un pueblo. Entonces ya le hicimos el programa de colonias, barrios y pueblos. Sí. Hay muchísimos pueblos en esta Ciudad de México. Sí. Y hay muchísimas mayordomías, como en la Sierra de Chiapas o de Oaxaca, pero muchísimas. Eso es algo fascinante. Sí. Digo, bueno, y entonces lo hicimos también con el Instituto Mora. Cierto. Sí. Y hicimos varios libritos de fruto de esos programas de historia oral, que es una fuente riquísima. Pero desgraciadamente todo eso necesitaría apoyos para que todas esas cosas se publiquen, porque te digo, alguno que organice pues las publica, con esos 3 pesos que tienen, las publican, las venden en las ferias de libros, pero hacen aparte a veces 200 ejemplares, o recién digo, no, y es material riquísimo.
Entonces sí requeriría de veras un apoyo para esos cronistas que básicamente era más para darles material de trabajo para que se puedan publicar sus cosas, pero para poder grabar las entrevistas. Nosotros grabábamos, había mucho que no sé ni qué pasó cuando desapareció el consejo, porque también les teníamos fotografías. Sí. Entonces era un programa eran los testimonios, las entrevistas y fotografías. Toda una historia de una época de la ciudad. No, bueno, el tema es fascinante y el horizonte de la crónica es extensísimo. Nos rebasa para tratarlo todo en este programa. Recomiéndanos algunos libros fundamentales para saber lo que son las crónicas en el género que tú nos estás ahorita proponiendo. Recomiéndanos cronistas que debemos leer casi por obligación y que te aseguro nos van a agradecer las gentes que nos escuchan. ¿Cómo no? Claro que sí. Bueno, mira, te estamos hablando también de cronistas del pasado, por supuesto, ¿verdad? Sí. Bueno, yo creo que deben de leer ese librito de los diálogos los diálogos latinos. Fíjate que, no sé si tú ya lo conoces, pues no te lo tengo que dar. Un librito que hicimos Eduardo Matos, el arqueólogo, Vicente Quirarte, el poeta, y yo, hicimos en 2012 el mismo recorrido de los 3 personajes de Cervantes Salazar. Y sacamos un librito que se llama México, 1554-2012. Y ahí viene, en el librito, viene los diálogos de Cervantes Salazar y lo nuestro. Ver cómo se transformó la ciudad en prácticamente 500 años. Es de editorial Joaquín Mortiz, que es parte del Planeta. Ese creo que bueno, si les interesa leernos a nosotros, qué bien, pero si no, lo importante es que ahí pueden ver a Cervantes de Salazar, los diálogos. Y la comparación. Y la comparación creo que es interesante, después, bueno, yo diría, ahí el famosísimo poema de Balbuena, ¿no? Grandeza Mexicana, que después dio pie a que ya en el siglo XX Salvador Novo escribiera su Nueva Grandeza Mexicana, que es un librito encantador, ameno, pequeño, que es muy sabroso porque es un poco a la manera de Cervantes Salazar, que él llega a un amigo de fuera y le enseña la ciudad. Y entonces lo lleva y le va a enseñar los puntos más importantes de la ciudad, lo lleva a comer las tortas de Armando, y simpaticísima, le llamo Nueva Grandeza Mexicana. No, se me hace muy esencial. Bueno, el siglo XIX yo sí digo que es indispensable la Marquesa. La Marca, que es una delicia esa mujer, absolutamente. Y cualquiera de los otros, bueno, Prieto, Prieto es también un personaje, Guillermo Prieto, muy esencial, ¿no? Sí, Gutiérrez Nájera también, y bueno, nosotros que... Rivera Cambas, García Cubas, esos dos también son muy, muy, muy esenciales. En el siglo XIX, es que en el siglo XIX hay una cantidad, oye. Sí, muchísimo, sí, como muchísimo, no los quiero agobiar tanto, ¿no? Y del siglo XX, pues mira, lo que mencionaste, Monsiváis yo creo que fue el gran cronista, de una crónica de los guaruras, que es algo genial, de verdad. En la revista que sabemos en el Consejo, la revista a pie, él escribía en cada número, porque si esta es la única revista de crónica, y hay unas crónicas de verdad de los personajes actuales, así como esa que se hizo los mexicanos pintados por sí mismos en el siglo XIX, que es buenísima, la hizo él del siglo XX. Bueno, es una cosa genial. Entonces, él viene, ya sabes, el franelero. Oye, pero los escribe con una gracia. Monsiváis es muy importante. Bueno, y de los grandes temas que tú mencionaste, Alenita Poniatowska. Pero también hay, por ejemplo, el Vicente Quirarte, su maravilloso libro Elogio de la Calle, donde nos cuenta, por hacer una reseña de la historia, o sea, a través y toma fragmentos de todos los que han escrito sobre la ciudad, los diferentes literatos a lo largo de la historia, de buenísima. Y bueno, si quieren crónicas actuales, pues échame mi publicidad con el libro Corazón de Piedra, Crónicas Gozosas de la Ciudad de México, que es un compendio de mis crónicas, de algunas de las crónicas que he escrito en la jornada, y que eso es un recorrido por la ciudad, por diferentes lugares, por edificios, plazas, con su gastronomía, y etcétera. ¿Ese qué editorial es? Este es de editorial Miguel Ángel Porrúa, okay. Se llama Corazón de Piedra. Muy bien. Y en la librería, si no, en Amargura 4, ahí en San Ángel, que es la librería Miguel Ángel Porrúa, que es aparte un lugar lindísimo. Sí. No, bueno, vamos a conseguirlo. Bueno, te doy las gracias, Ángeles, por esta deliciosa plática, salpicada como todos nuestros programas, pero así es la ciudad. Sí. Está hecha de un mosaico. Sí.
Vamos a despedir el programa desde la conducción, un servidor, Salvador Rueda, a nombre de Radio INA, que doy por terminada esta emisión que fue posible gracias a la generosa participación de nuestra invitada Ángeles González Gamio, con quien tuvimos la oportunidad de charlar sobre los cronistas de la Ciudad de México. Gracias a nuestro auditorio por su atención. Les sugerimos consultar más de nuestra producción a través de www.radio.ina.gov.mx. En la realización, la Dirección de Medios de Comunicación a través de la Subdirección de Radio INA con Gabriela Marentes. En la producción, Evanibaldo Morales. En los controles técnicos, Javier Cortés. Muchas gracias y hasta la próxima. El Instituto Nacional de Antropología e Historia presentó Nuestras ciudades, moradas de hombres.